¿Me podrían confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, buenos días, se ve muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amables por esta oportunidad y muchas gracias al Ministerio de Educación y al Instituto 1. Son, digamos, grandes amigos ambas organizaciones, especialmente la Oficina de Innovación Educativa, con quien venimos trabajando desde hace unos años. Fundamentales de la educación es STEM. Sí, señora. Hay un audio abierto. Con el Instituto 1, pues venimos también trabajando o conociéndonos y trabajando en paralelo desde hace varios años. También muchísimas gracias. Ojalá que este pueda ser un aporte para que, digamos, podamos dar un poco de trasfondo, orientación de alguna manera para muchos docentes que este tema de educación STEM es importante, es relevante para el futuro, no solo para el país, sino también para su vida profesional. Entonces, pues me presento, soy Jairo Botero Espinosa, soy investigador y difusor y actor del tema de educación STEM en el país y en algunos países de América Latina, gracias a un emprendimiento de hace casi 10 años. Esto surgió después de mi largo trabajo en la organización Siemens, en donde estuve casi por 20 años trabajando en el sector eléctrico. Pero cuando comencé este emprendimiento, que entré en educación, pues el tema de educación me apasionó muchísimo y me llevó, cosas de la vida, quizás de la providencia, a hacer un rol de investigador difusor inicialmente, y pues ahí vamos caminando con el tema. Soy de formación ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, del año 93. También soy egresado del Colegio de la Universidad Nacional de Colombia, mucho orgullo. Y entonces, pues, hemos querido bautizar esta presentación como elementos fundamentales de la educación STEM. Quizás son unas nociones que venimos dando en diferentes escenarios. Esperemos que les sirva. Cualquier cosa al final de la presentación, estaremos atentos a las preguntas que tengan. Entonces, comenzando con nuestra presentación, presentamos a CONASTEM, Colectivo Nacional de Educación STEM. Nos nominamos, nos presentamos más que una organización o como empresa de productos y servicios, como un movimiento que busca responder al llamado urgente de transformar el sistema educativo latinoamericano. Eso es lo que nos mueve, lo que nos lleva hacia adelante y lo que nos, pues, digamos, nos propone retos y acciones para poder tener un país y una América Latina próspera para el futuro y que, pues, que nos sirva para todos. Somos una organización de 11 personas que está compuesto por Óscar Ariza y Paula Valencia y Jairo Botero como actores principales, que es los que estamos de lleno trabajando en todos los temas de CONASTEM. Sin embargo, las otras personas que nos acompañan nos han estado apoyando en muchísimas cosas. Son docentes escolares, docentes universitarios, personas que han tenido experiencia en aula y que están convencidas de que la transformación educativa es necesaria. Entonces, pues somos un equipo apasionado por lo que hacemos. Mi colega Óscar Ariza es ingeniero mecatrónico, pero lleva muchos años en el sector de la educación, especialmente la educación de tecnología y ciencia. Digamos, es mi colega con quien trabajamos codo a codo todo este tiempo. Paula Valencia Pareja es una ingeniera química que viene trabajando en el sector de preescolar desde hace muchos años. Trabajó con un preescolar, Alegres Personitas en Medellín, pero este año está haciendo una acción muy importante para todos. Es la fundación de su colegio propio que se llama el Wisdom School en Medellín, en el barrio Laureles. Empezó con una casa, con poquitos estudiantes, está haciendo la primaria inicialmente, transición y primaria, y consideramos el colegio que está llevando Paula como referente, y en estos próximos años
queremos empezar a tener una documentación muy rigurosa de todas las experiencias y todos los avances que podamos tener en educación STEM. Entonces, les presento a nuestro equipo para que lo conozcan. Como con ASTEM hemos hecho muchas cosas, tenemos una comunidad que está a sus órdenes, pertenece a la comunidad, no tiene ningún costo, simplemente estamos haciendo un grupo grande de personas alrededor de este tema de educación STEM. Más adelante van a tener el link para que puedan acceder a la comunidad, solamente llenar un formulario en la página nuestra y ya simplemente van a entrar y van a poder compartir experiencias, van a tener muchas personas del sector que están trabajando por este tema, etc. Tenemos un curso virtual, Introducción a la Educación STEM, que es totalmente asincrónico, de 30 horas, que ha servido para muchísimas personas del sector público, del sector privado, docentes, universitarios y escolares, que se han formado con nosotros. Este curso lo tenemos desde el año 2021. Está permanentemente abierto y lo pueden también consultar. Este año llevamos presentando una nueva alternativa por demanda de la misma comunidad de que vengan a nuestras regiones, ayúdenos a saber más de esto, y entonces hemos desarrollado la serie de talleres itinerantes, que son unas formaciones de un solo día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para poder entender los conceptos fundamentales de educación STEM y unas prácticas de retos de ingeniería que estamos haciendo también con los profesores. Y el programa de educación STEM, en educación STEM que estamos proponiendo, es el resultado del nuevo libro que ya les voy a hablar. También es una alternativa para el acompañamiento de instituciones educativas, tanto escolares y universitarias, para una transformación de mediano y largo plazo. Nosotros en el año 2021, como con ASTEM, hicimos nuestro debut en comunidad con el primer Congreso Nacional que se hizo de forma virtual. Eso fue 29 y 30 de enero del 2021. Fue un éxito pues llegar hasta ese punto. Tuvimos conferencista internacional, conferencistas nacionales, ponencias de profesores, etcétera, y fue una experiencia maravillosa. De ese congreso, la comunidad demandó que hiciéramos algo presencial y por regiones, y el año pasado hicimos un reto, para nosotros fue muy grande porque como vieron, somos una organización pequeña, y logramos un congreso de 6 eventos. Pero copien ese mientras. Un virtual y 5 presenciales. Préstele en uno de esos cuadernos. Hicimos en Medellín, en Montería, en Cali, en Bogotá y en Bucaramanga. Realmente fue maravilloso. Tuvimos más o menos un mismo esquema. Tuvimos conferencistas internacionales, tuvimos ponencias de docentes. Un momento que me pareció muy bonito que fueron los diálogos regionales, donde tuvimos participación de la política pública, de las universidades, del sector privado, de docentes, etcétera. Fue un momento muy, muy, muy importante. Para este congreso tuvimos el apoyo de Territorios STEM, que ese ha sido el proyecto que se llevaba a cabo con la Oficina de Innovación Educativa, y también de la Fundación Siemens y otras organizaciones que nos apoyaron muy fuertemente en ese entonces. Entonces, con eso, con ASTEM se dio a conocer mucho más a nivel nacional. El libro del que les venimos hablando es este primer libro que se publicó en el año 2018. Es, como dice el nombre, Introducción a una nueva forma de enseñar y aprender. Es académicamente muy sólido. Los primeros 5 capítulos detallan los elementos fundamentales de la educación STEM, y los otros 5 capítulos aportan elementos para la inspiración de docentes y también la orientación para las instituciones educativas para saber por dónde empezar. Y otro aspecto importante es darle relevancia a los museos y parques de ciencia en las diferentes ciudades del país y su repercusión a nivel internacional. Entonces, este libro, muy recomendado para las personas que no saben del tema, está a sus órdenes. Y esta es la nueva publicación. Este es el libro que acabamos de presentar en 2023, que se llama Educación STEM, Marco de Referencia para América Latina. Se los voy a mostrar porque la foto que aparece en la pantalla quizás no amerita tanto como esta. Si ven a mi pantalla, esta es la publicación, es un libro grande, pasta dura, y
digamos que estoy muy contento con el diseño y especialmente quiero hacerle propaganda al Instituto 1 porque con ellos nos apoyaron para la impresión, para la primera impresión que se llevó de este libro. Entonces ahí les hago propaganda y les agradezco muchísimo el apoyo para que esta publicación saliera. Esta publicación está compuesta por tres partes fundamentales, una parte académica muy sólida, mucho más profunda que el libro de introducción, donde se habla de las razones, porque realmente una transformación educativa es necesaria, los orígenes de la educación STEM, una visión de la educación STEM por parte nuestra y una orientación para América Latina. Hablamos de la educación STEM integrada, de la ingeniería en el currículo escolar y algunos temas que nos quedaron como en el aire, que se adoptaron en el capítulo 6. Pero la parte más importante del libro es la segunda, que es donde están los criterios del marco de referencia, donde se detallan para que las instituciones educativas puedan hacer un seguimiento, puedan montar todo un plan, así como se hizo desde hace varios años por ejemplo, para montar un sistema de calidad en las instituciones. Este marco de referencia pretende dar las bases para que una institución pueda decir cuáles son los elementos que necesita para transformar en temas como infraestructura, currículo, formación, instrucción y evaluación, que es toda la experiencia de aula, la personal docente administrativo, que es la formación profesional de estas personas, y la relación de la institución con la comunidad, escuela, comunidad y pertenencia. Entonces, es quizás lo más importante. Los últimos dos capítulos son una orientación clara para las instituciones de por dónde empezar, si empezar desde un modelo extracurricular o uno curricular inicial, mediano o muy avanzado. Son propuestas que traemos de experiencias de otros, ¿no? Y la creación de actividades e implementación en el aula son un esquema de pasos y de listas de verificación que pueden ser clave para que un docente pueda hacer su planeación y pueda ver cómo le están quedando sus actividades. Aquí hay una mentira, ya que me vengo a dar cuenta. El apéndice C no existe. Esta es una diapositiva vieja, pero el apéndice A y B, pues está el listado completo de todos los criterios, subcriterios y todos los ítems de marco de referencia, y el B es el desglose del proceso de diseño en ingeniería como elemento pedagógico, que me parece muy importante. Contamos con el apoyo de la doctora Vicky Colbert, muy conocida por el desarrollo de la Fundación Escuela Nueva, que se viene trabajando en el sector rural desde hace muchos años, y del doctor Greg Pearson, que es un experto en educación en ingeniería de Estados Unidos, de la National Research Council. El doctor Greg Pearson es toda una eminencia, pero ya desafortunadamente está retirado, pero nos hizo este apoyo muy importante del prólogo. Interesante en este tema. Bueno, comenzando con nuestra presentación, vamos entonces a tocar los siguientes aspectos, lo que pasa en el mundo. Chicos, Nos da un porqué, definiciones de la educación STEM, pilares de la educación STEM y el proceso de diseño en ingeniería y las habilidades del siglo XXI. Entonces, esperamos que con estas ideas podamos darle un poquito más de contexto para que ustedes entiendan por qué la educación STEM está, digamos, poniéndose muy, muy por delante de muchas otras alternativas. Y lo primero que hay que decir es que la educación STEM no viene simplemente como una moda. Ahora, antes fue un tema u otro, en algún momento fueron las metodologías activas, otros días de pronto el aprendizaje para comprensión, bueno, etcétera, que han venido una cantidad de olas de innovaciones educativas. Quizás la educación STEM propone cosas nuevas, efectivamente, pero también trae muchas de esas innovaciones que se han presentado en el pasado que al final no han llegado al aula. Pero no llega simplemente porque sí, porque sea una moda, sino porque la sociedad y el mundo nuestro está cambiando de una manera radical. Esta lámina que están viendo siempre la traigo a colación, porque es una propuesta de la Universidad de la Singularidad, que nos dice que hay unas tendencias tecnológicas que están siendo disruptivas, como la robótica, la realidad aumentada y la realidad virtual, los vehículos autónomos, el Internet de las cosas, el blockchain, más conocido, su aplicación más famosa es los bitcoins, la impresión 3D, la inteligencia artificial, que este año nos tiene a nosotros
ya poniendo en, digamos, en cuestionamiento una cantidad de temas de vida, de educación, etcétera. Es un tema que ya está en boca de todo el mundo. Y los elementos de la biotecnología para el desarrollo de materiales, desarrollos médicos, etcétera, etcétera. Entonces, estas tecnologías son disruptivas per se, solas, independientes, cada una de ellas está llegando a nuestro mundo de una manera que lo está cambiando todo. Pero esta lámina se presenta así, por eso la denominan Digital Twin, es porque son como los gemelos digitales. La pregunta es muy sencilla, ¿qué pasa si una es disruptiva y qué ocurre si se combinan dos o se combinan tres? La disrupción es muchísimo más grande. Y para ello, pues para eso hay que entender qué es lo que está pasando. ¿Qué ha ocasionado que estas tecnologías estén cambiando nuestro mundo? Por ejemplo, el tema de velocidad de cómputo. El hecho de que los procesadores que utilizan nuestros computadores, los dispositivos móviles y otros artefactos cada vez sean más rápidos, tengan mayor capacidad, sean más pequeños y más eficientes, hace que le den la oportunidad a otra tecnología de aparecer en un momento en que, si lo miramos hacia el pasado, era imposible. Eran puros cuentos de ciencia ficción. Entonces, la velocidad de cómputo quizás yo diría que es uno de los elementos que han liderado los cambios más grandes en temas tecnológicos. Pero también está entrando un tema, es que muchas personas que pensaban que iban a trabajar como empleados han decidido emprender y fundar sus empresas. Y una razón por la que emprender es importante y da posibilidades de ser innovador en este mundo es porque hay cada vez más posibilidades de tener dinero para invertir. Hay empresas a nivel mundial que están echando ojo a ver quién está desarrollando ideas innovadoras, disruptivas, y están listos para invertir su dinero en ello. Entonces cambia muchísimo el escenario porque hace 20 o 30 años invertir para poder emprender tocaba invertir unas cantidades de dinero muy grandes. Hablemos de 100 millones de dólares para una empresa de las que nosotros conocemos, ¿no? Otro punto importante es el abaratamiento de la tecnología. Todo el tema de economía de escala, los desarrollos tecnológicos han hecho que cada vez los elementos que tienen tanto potencial estén más al alcance de la mano. Un ejemplo muy normal es el tema de los dispositivos móviles, nuestros computadores, pero reflexionemos, por ejemplo, en el tema de las tarifas de Internet. Las tarifas de Internet cada vez son más baratas y las tarifas de celular son cada vez más baratas. Este mercado del Internet y de los celulares cada vez es mucho más reñido porque todos ofrecen casi lo mismo. Ofrecen, por ejemplo, paquetes de telefonía ilimitada, mensajes ilimitados, conexiones de Internet muy amplias, muy ventajosas, por unos precios realmente alcanzables, ¿no? Es más, hay personas que pueden hacer sus inversiones de prepago con unas inversiones pequeñas y ya tienen conexión a Internet. Entonces, esto ha cambiado bastante el tema. Otro tema es el avance gigantesco en las comunicaciones, que hace que cada vez más personas puedan entrar a la red de Internet. Un ejemplo que yo siempre doy porque me parece excepcional y no todo el mundo lo conoce, es el tema de Starlink de SpaceX. SpaceX es una organización de Estados Unidos que está llevando satélites al espacio, está haciendo misiones tripuladas para llevar astronautas a la estación espacial, pero tienen una empresa que se llama Starlink, que es un proyecto grande de unos 40.000 satélites para cubrir la faz de la Tierra totalmente con velocidades de Internet hasta 1 gigabit por segundo. En este momento hay una gran parte de la superficie terrestre ya cubierta. En Colombia ya está autorizado desde el año pasado por el Ministerio de las TIC. Ya se puede conseguir el paquete de Internet de Starlink. Sin embargo, hay que tener claro que estos servicios son muy buenos para zonas apartadas, para zonas rurales, para zonas desérticas, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos cambia todo y le da la oportunidad a que mucha gente que no tenían Internet puedan tener oportunidades en la vida, que tengan oportunidades de poder desempeñarse, mostrar su potencial, desarrollar sus habilidades, aprender, montar su empresa, una cantidad de oportunidades importantes. Se habla de unos 7.800 millones de personas, no son 8.700 millones de personas
los que habitan el planeta, y más o menos unos 2.500 millones están conectados a Internet. Y lo que se espera es que en los próximos años cada vez sean más la población. Y por eso hablamos de abundancia de genios, porque va a haber más personas que entren a la red a aportar más. Entonces, esto cambia mucho. Y el otro aspecto que es clave de esta tormenta perfecta es que tenemos cada vez esperanza de vida mayor. Cada vez observamos que personas de más de 100 años alcanzan esas edades. Y lo que se dice es que por cada año de mejora tecnológica en los campos de la salud y otras, nos van a dar un año más de esperanza de vida. Entonces, esto completo, si lo miramos, está cambiando muchísimo la percepción de las cosas, ¿no? Esta diapositiva que les voy a presentar es la segunda vez que la presento. La primera vez fue el miércoles pasado que estuve con la Secretaría de Educación de Soacha. Les hice una presentación a un grupo de docentes que están trabajando por territorio STEM Soacha y bueno, creo que les gustó mucho. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que para la década de los 20, no de los 20 del siglo pasado, sino la década presente, la que estamos viviendo del siglo XXI, las tecnologías clave convergen en 5 sectores fundamentales. Entonces, esa convergencia de tecnologías de las que yo les hablé hace un momento, van a tener un desenlace bastante importante, y voy a ver si mi mouse me ayuda a señalar. Si una tecnología, aquí vemos por ejemplo este verdecito, empieza a hacer disrupción, empieza a hacer disrupción en todo, en el transporte, en el sector de la energía, en el sector de la información, en el Luisa, sector de buenos días. Mi alimentos, nombre es en el sector de Norelia materiales. Hernández. ¿Cómo le va? ¿Podrían silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Estos sectores que son, digamos, transversales para las economías, empiezan a tener interrelación con elementos de inversión, geopolítica, el uso de la tierra, ciudades, gobierno, salud, medio ambiente y economía. Total, entonces no es solo que aparezca una disrupción y por allá alguien la conozca, sino que empieza a cambiar estos sectores económicos que son fundamentales en los países. Este es de la fuente de Rethinking Humanity, de Tony Seiba, que es una persona que me parece que está hablando sobre temas de disrupción de una manera muy importante. Y complementando esta lámina, me gusta mucho esta, que explica un poco con la lámina que les había mostrado de la tormenta perfecta, más o menos es el proceso que está ocurriendo en temas de cuando convergen las tecnologías. Entonces, unas tecnologías A, B o hasta N tecnologías llegan a aparecer y son disruptivas, hay un punto de convergencia, hay una entrada en el mercado y simultáneamente hay un momento de mejora de costo y capacidad. Sin embargo, normalmente hay una resistencia voluntaria e involuntaria. O sea, involuntaria, pues porque de pronto la sociedad no adopta estas nuevas tecnologías de una manera rápida, sino que de pronto no conocen, no entienden, pero también hay resistencia porque en el mercado es posible que estas tecnologías estén poniendo en riesgo otras tecnologías existentes. Entonces, hay como un frenazo, ¿no? Sin embargo, con la mejora de costo y capacidad y la entrada en el mercado, ocurre un ¡pum!, que es el punto de ruptura. Y este punto de ruptura crea este espacio azul que estamos viendo, ¿cierto? Que es un nuevo espacio de nuevas posibilidades. Y una cosa que pasa muchísimo en tecnologías disruptivas es que aparece una curva S, que es la que ven aquí que les estoy señalando, una curva S positiva y una curva S invertida. Entonces, en esta es la adopción de la nueva tecnología, que implica una adopción, hay una aceleración de la adopción y emerge un nuevo sistema completo, porque la llegada de esa nueva tecnología cambia todo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando llegó Internet en los 90, o cuando llegaron los celulares en los 90, al principio pasó algo similar, pero luego entrando en los 2000, la disrupción de esas tecnologías fue absurda. Les doy otro ejemplo pronto más histórico que a mí me parece muy interesante, es cuando llegó el vehículo de combustión interna empezando el siglo pasado, porque teníamos carretas conducidas pues, por los cocheros, para que llevaban personas, carga y demás,
y existían tecnologías como, bueno, tecnologías no, perdónenme, puestos de trabajo como las personas que recogían lo que hacían los caballos, los herreros, las personas que hacían carrozas, los que arreglaban carrozas. Cuando llega el carro de combustión interna, muchos de esos trabajos quedan desplazados y aparecen nuevos trabajos. Entonces, ese punto azul o esta zona azul es un momento, es un espacio nuevo que abre estas nuevas tecnologías. Y obviamente hay la industria establecida que está poniéndose en riesgo por estas nuevas tecnologías, pues colapsa y desaparece. Entonces, muy importante pensar que estas tecnologías no llegan solas, sino que hacen un efecto importante. Hay una resistencia, hay una alimentación negativa, hay una convergencia que permite nuevos productos y servicios, hay una entrada en el mercado, hay unos costos y capacidades que mejoran, hay una curva S en progresión que acelera los procesos, hay unos bucles de realimentación, es como cuando tiramos una piedra en un estanque y salen las ondas que afectan todo, y tenemos un cambio de fase. Entonces, este diagrama nos muestra que lo que estamos viviendo hoy nos va a afectar muchísimo en muchísimos aspectos de vida, ¿no? Y eso nos lleva a una lámina que yo siempre presento, es para que ustedes me entiendan las razones, porque de pronto algunos de ustedes estarán preguntando, ¿y este señor por qué habla tanto de estos temas y no habla de temas de educación STEM? Ya vamos para allá, pero es importante que entiendan esto. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver las cosas de manera lineal, tanto por formación natural y como es nuestro cerebro, también por la forma en que nos han enseñado a vivir. Yo doy este ejemplo y me parece que es bastante ilustrativo. Pensamos en que la vida que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres sin la nuestra, que ha tenido una tendencia, llamémoslo así, una velocidad de cambios y demás, va a ser la misma nuestra, nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso no es así. Con el espacio de conversión de las tecnologías disruptivas que estamos viviendo hoy, estamos viviendo un punto en el que no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Por eso los invitamos a que pensemos más de una forma exponencial, de una manera diferente, anticipándonos a los hechos, pensando que las cosas van a cambiar y tomando acción sobre eso. Pensamos muchos que estamos aquí, donde las cosas de una curva exponencial son planas, parecidas a la recta, pero no es así. En este momento ya estamos entrando a un punto de inflexión bastante importante que nos pone como sociedad unos retos muy grandes. Entonces, por ejemplo, Perdón, profesor Botero, se Se te silenció. escucha. Se silenció el micrófono. ya, muy bien. Por ejemplo, empresas que se han proyectado o se están proyectando actualmente, o estoy retomando la idea, perdón, para dentro de 10 años, yo pienso que el lapso de 10 años para hacer programas de desarrollo es muy largo. Hay que hacer programas de desarrollo a 5 años para poder tener certeza de alguna cosa. Entonces, claro, habrá expertos que sepan mucho más sobre este tema, pero yo sí creería, es que me da mucha risa. Oye uno en las noticias y entonces dice, ¿y cómo se va a ver esto dentro de 10 o 20 años? Y yo digo, si 10 años es demasiado, 20 ya no tiene sentido. Cuando hablan del 2045, del 2050, yo no sé, me parece casi imposible pensarlo. Si estamos en el 2023 y de al 2030 que ya cada vez era lejano y cada vez está más cerquita, yo pienso que a 2030 se pueden hacer proyecciones, pero más adelante es, bueno, es complejo. Entonces, invitación para empezar a pensar de forma diferente. Vamos a ver, ¿qué me empezó? ¿Listo? Otro tema supremamente importante que me está pasando en nuestro mundo son todas las problemáticas que como humanidad estamos viendo. Estos objetivos de desarrollo sostenible seguramente ustedes ya los conocen, los están enseñando a nuestros niños en los colegios. Sé que son temas importantes, pero para que no lo tengamos en contexto, todos estos retos que tenemos, que nos presentan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, son reales. Y necesitamos una sociedad que se encargue de ellos. No solo nosotros, sino nuestros niños. Tienen que estar listos y preparados para poderlos abordar. Y les voy a leer este extracto del prólogo del primer libro
que nos escribió, el prólogo nos lo escribió el doctor Cary Snyder, que es uno de los 4 escritores de los nuevos estándares de ciencias naturales de los Estados Unidos, que ha sido un elemento disruptor en la enseñanza de ciencias. ¿Y qué nos escribió? Nos dijo: cuando nuestros niños sean adultos, la población mundial alcanzará los 9.000 millones. La capa de hielo ártica desaparecerá por completo y el mundo será más difícil de manejar que hoy. A pesar de que algunos de los legisladores puedan ser persuadidos de que vale la pena invertir en la educación STEM para avanzar en la competencia económica, este propósito palidece en comparación con el objetivo mucho más importante de proveer de alimentos y agua potable a todos los habitantes del planeta, encontrar la cura para las enfermedades y prevenir las pandemias globales. Inventar métodos para utilizar los recursos naturales y la energía para encauzar la civilización sin destruir los últimos hábitats naturales que quedan y crear ciudades en donde la gente pueda disfrutar de su vida, de una vida próspera y satisfactoria. Para lograr estas metas habrá que resolver miles de problemas urgentes y los niños y jóvenes en nuestras aulas y campos de verano tendrán que ser preparados para resolverlos. Prepararnos para el mundo del mañana, tal es nuestra tarea. Este es el mensaje. Uno de los elementos que más me llama la atención del mensaje es que él dice que, a pesar de que algunos de los legisladores puedan ser persuadidos de que vale la pena invertir en la educación STEM, hablemos de congresistas de los países, por ejemplo, que creen que es más por perseguir ser líder en ciencia y tecnología, lo que más está dándonos la razón actualmente son los problemas que tenemos y los problemas que estamos enfrentando, como por ejemplo el tema de la crisis climática, es uno de los retos más importantes de la humanidad. Otro elemento importante que nos lleva a pensar en una transformación educativa es unos temas que fueron tratados en este libro que se llama Learning the Treasure Within, que es como el aprendizaje, no me acuerdo muy bien cómo es el nombre en español, encierra un tesoro o algo así. Es un libro de hace varios años que es de la UNESCO y nos presenta 3 temas muy importantes. Conocemos que la educación, como viene desde hace muchas décadas y quizás siglos, especialmente viene reflexionando hacia la transmisión de la cultura humana. O sea, el saber que existe es y es lo que nosotros ponemos en nuestras clases y en nuestras aulas a nuestros niños. Pero resulta que no solo esa misión es importante de la educación, sino estamos buscando educar para transformar y educar para enfrentar lo incierto, que es lo que yo les estoy presentando. Estoy presentando un escenario del mundo que se transforma muy rápidamente en elementos tecnológicos y unos retos de vida que se nos están presentando, los representamos en los ODS y en el tema de cambio climático, por solo dar un par de ejemplos. Pero entonces nosotros y nuestros niños tienen que estar pensando en que hay que transformar el mundo y hay que enfrentar lo incierto. Y el otro punto es propender por un desarrollo integral de las personas y de las comunidades. Entonces, la pregunta es, ¿lo que estamos haciendo en nuestros salones de clase está aportando más allá que solo transmitir la cultura humana? Entonces, ese era un elemento que quería compartir con ustedes. Otro aspecto también del mundo real que estamos viendo es el desplazamiento laboral. Y esta es una foto típica de lo que ha pasado en los últimos años, aunque ya podría decirse, no, eso ya está superado, creería que no. Creería que, por ejemplo, el caso de Uber y estas plataformas, lo que hicieron es desbancar un modelo de negocio que llevaba décadas y décadas establecido, y llegaron estas y plantearon un modelo de negocio diferente y empezaron a presentar a muchas personas unas alternativas de trabajo diferentes. Y por lo tanto, en esa competencia tan terrible, vamos a tener personas que van a pasar a campos laborales nuevos, pero para eso se necesita que estas personas estén preparadas. Entonces, esa es otra reflexión grande. Y esta que es adicionalmente, digamos, la más palpable con la llegada de los elementos tecnológicos como la inteligencia artificial, ver de la siguiente manera. Nosotros como seres humanos estamos muy limitados físicamente. Esta gráfica denota la velocidad aquí en el eje vertical y en el otro, en el horizonte, varios aspectos que quisiéramos mostrar.
Miren la velocidad en proporción de lo que es el habla. ¿Cómo habla? ¿A qué velocidad habla un humano con otro humano? Y miren la velocidad con que un humano tiene una interacción con un computador. Básicamente somos muy torpes para el teclado. Por eso en los dispositivos móviles, por eso hay un auge muy grande en los mensajes de voz, pues porque es más fácil grabar que ponerse a teclear toda la información. Entonces, somos muy, digamos, no tenemos esa velocidad. El pensamiento humano, lo vemos aquí en la barra amarilla en proporción, y si ustedes se dan cuenta, cuando un computador nos responde a nosotros y nosotros leemos la información y la asumimos y la procesamos, somos mucho más lentos, ¿cierto? Perdón, somos mucho más rápidos que los demás, pero mucho más lentos que el pensamiento. Nos demoramos de todas maneras en reaccionar, en poder leer la información. Yo siempre hago el símil como que el computador termina de darnos el dato y se queda ahí esperando. Entonces, es claro que nosotros somos muy lentos. Y estas dos barras rojas es la que pone en evidencia digamos, nuestra diferencia con los equipos electrónicos. Un computador con un computador, ¿a qué velocidad se comunican? Estas flechas quieren decir que no caben en la escala y un computador procesando la información él solito. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, para esas operaciones estamos en una situación muy desventajosa, lo que nos pone en una situación complicada. ¿Y cómo vamos a asumir ese cambio? Tenemos aquí una barrera grandísima que vemos que se nos está presentando con las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, la automatización, etcétera, que podrían poner en riesgo los puestos de muchas personas, pero muchas personas piensan que estas tecnologías simplemente les van a quitar el trabajo. Y yo creo que la manera de asumir el cambio es diferente. Lo que nosotros tenemos que hacer es más bien prepararnos para parapetarnos en estas tecnologías para ser cada vez mucho más rendidores, más efectivos y más eficientes en las cosas que podamos hacer. Entonces, para eso nos tenemos que preparar y tenemos que cambiar la visión de las cosas que hacemos. Ahora sí, con este punto de trasfondo, quisiera adentrarme en las definiciones de la educación STEM, que son el núcleo de esta presentación, pero que si no hubiéramos tenido el contexto anterior, no entenderíamos por qué las razones de esto. Entonces, el acrónimo de STEM se pronuncia STEM, la E como en inglés y en español, en este caso suenan igual, STEM, no STEAM, para que todos lo tomemos como una línea común. Hacen referencia a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ya van a ver por qué estas áreas de conocimiento son fundamentales y por eso se ha denominado así. Alguien nos podría preguntar, ¿y por qué en inglés? Pues el reto sí es cierto, que más bien ha sido histórico, porque, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, con su línea de profundización en la maestría de educación, tenía una profundización en CTIM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El acrónimo no cogió mucho vuelo porque la gran cantidad de información que existe a nivel mundial se llama STEM. Entonces, cuando yo empecé a hacer la investigación del primer libro en el 2018, la decisión era, redactamos CTIM o STEM. Y toda la literatura que ustedes encuentran en el primer libro son literatura extranjera. Hay muy poquitos escritores, hay trabajos obviamente académicos en el tema de STEM a nivel de América Latina y de Iberoamérica, pero libros, ustedes pueden creer que cuando salió el primer libro mío era el único libro en español, y ahora que salió el segundo, los dos siguen siendo por ahora los únicos libros en español, digamos, de ese tamaño, de esa orientación. Puede haber algunas publicaciones pequeñas que se han hecho, es cierto, no vamos a decir que no, pero libros que fueran de divulgación académica, que quisieran llevar de una manera profunda los temas, no los había. Entonces, nosotros hablamos de STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Ahora, hay tres espacios importantes para entender esto del STEM. Cuando ustedes consultan en redes sociales o hacen búsquedas en internet, ustedes se van a encontrar que hay varias utilizaciones del acrónimo. Uno es el acrónimo solo, como STM.
En ese aspecto, no es que lo que se haga alrededor del acrónimo no tenga que ver, tiene muchísimo que ver, pero especialmente en los temas de las iniciativas para que más personas se involucren con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por ejemplo, vemos universidades que llegan con sus propagandas diciendo las carreras STEM, los invitamos a que participen, es importante para su desarrollo. Vienen tanto universidades nacionales como internacionales a ofrecer planes, porque se necesitan más científicos, más personas en tecnología, más ingenieros y muchos más matemáticos para que no unos pocos tomen decisiones por nosotros. Si hacemos una reflexión, si las personas que están en el Congreso y van a definir las leyes que van a regir un país y no conocen los temas de estas áreas, seguramente van a tomar decisiones que son de otro orden de conveniencia o intereses políticos. Entonces es importante tener en cuenta que se necesitan más personas. Otro punto es el tema de diferencias de las brechas. Las brechas tanto de inequidades, por haber nacido en alguna parte del país o del planeta, tener menos oportunidades para poder desarrollarse, o el tema de las diferencias de género, la mujer por ser mujer simplemente tiene menos oportunidades. Este tipo de iniciativas que se llevan quieren llamar la atención sobre estas áreas para que más lo estudien y para que podamos cerrar brechas de ese índole. Temas que son supremamente importantes. Entonces, de eso hablamos de STEM solo, como acrónimo. Ya cuando empezamos a poner la palabra educación, cuando ya tiene un índole pedagógico y hablamos de educación en STM, por eso los puntos. Esos punticos no son un error de teclado. Les pusimos punticos porque son separados. En la primera era STM, llamémoslo así. Obviamente lo van a encontrar junto, pero para que lo leamos mejor. Ahora hablemos de educación en STEM. Es especialmente encontrar estrategias y prácticas de aula donde mejoremos esa enseñanza de esas áreas. Enseñar mejor en ciencias, mejor en matemáticas, empezar a introducir la tecnología como debe ser, como una tecnología en T mayúscula, robusta, que se necesita como ciudadanos, e incluir algunas prácticas de ingeniería en las aulas. Quizás la E es algo más remoto en este ámbito, pero sí vemos instituciones educativas que se vuelven muy sólidas en ciencias y matemáticas, por ejemplo. Y aquellos que están trabajando en temas de tecnología, los invitamos también a que su área sea respetada y tenga la connotación necesaria, porque la tecnología es un tema importante para la educación. Y el tercero, que es lo que hablamos nosotros como educación STEM integrada, es quizás un elemento pedagógico más complejo, que es donde ya hacemos integración de áreas, donde les damos un propósito al aprendizaje, donde les presentamos contextos del mundo real a los chicos para que puedan trabajar en proyectos y trabajar de una manera interrelacionada con las áreas, y también especialmente para el desarrollo de habilidades o competencias STEM, habilidades del siglo XXI. Entonces, muy especialmente nosotros nos dedicamos más a la educación STEM integrada, que es la razón de los libros que nosotros hemos escrito, de nuestra formación de docentes, de nuestro acompañamiento a colegios, porque esto de educación STEM integrada es muchísimo más difícil de llevar a la práctica. Pero en el fondo creemos que la educación STEM integrada, en combinación de las otras, van a poder responder de manera real a las problemáticas que les presenté al principio. A esto le llamamos coloquialmente con mis colegas de CONASTEM, le llamamos los sabores STEM. Pero para que lo entiendan, son ámbitos del uso del acrónimo. Muy rápidamente, me estoy colgando en el tiempo. Digamos que ejemplos rápidos de cada uno de ellos. Aquí en la parte de amarilla, que digamos que sería el tema de cierre de brechas y estos temas, podemos encontrar algunas actividades que se están haciendo que de pronto no les habíamos dado el valor necesario, pero sí son importantes. Por ejemplo, en el hecho de utilizar el acrónimo suelto. Por ejemplo, cuando se hace una feria municipal de innovación, es muy importante porque muestra la importancia de las áreas de conocimiento. Cuando tenemos charlas inspiradoras, o por ejemplo cuando un youtuber que tenemos que hace experimentos locos y a los chicos les llama mucho la atención. Más allá de que sean locos, el punto es que nuestros niños
puedan darle importancia a que las ciencias es un tema bonito, que el tema de la matemática es un tema interesante y que les llaman la atención. Entonces, estos son los ejemplos que se hacen, ¿no? Cursos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el ámbito de profundizar en las líneas académicas, podemos tener, por ejemplo, prácticas de uso de una didáctica para enseñar mejor la matemática, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces empiezan a aparecer unas iniciativas que se empiezan a combinar. Por ejemplo, becas o cursos especializados en tecnología, o por ejemplo, aquí en la parte de abajo, donde tenemos ya temas de articulación y contextualización y desarrollo de habilidades. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, temas de didácticas que traen situaciones del mundo real, entonces empiezan a combinar las áreas, etc. Al final, lo que queremos es el punto central. A ver si mi mouse no los enredo más con mi mouse dando vueltas. Currículo STEM con alianzas y comunidad involucrada es lo que nosotros realmente estamos buscando. Una mezcla de los tres sabores para llegar a un punto mucho más desarrollado. Definición breve. ¿Qué es la educación STEM para que se lleven el mensaje? Por favor, no es una metodología y no es estilo. Para que se lleven el mensaje. Es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las 4 disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y entre paréntesis lo pusimos nosotros, más las demás del currículo, más todas las del currículo, o sea, esa integración no es únicamente con las del acrónimo, y las integra al mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Importante, enfoque interdisciplinario, no es, esa integración de áreas no la hacemos solo porque se vea bonito, sino porque hay una relación lógica de cuando presentamos un concepto visto desde áreas de conocimiento diferentes, ayuda a hacer conexiones a los estudiantes que permiten una conceptualización más profunda. Entonces, cuando hagamos integración de áreas en nuestras actividades que diseñemos, tienen que tener sentido. ¿Cómo vamos a combinar unos conceptos de ciencia con matemática? ¿O cómo vamos a combinar conceptos de ciencia con tecnología o prácticas de ingeniería? El otro punto es que vamos a tratar de llevar en la mayor cantidad de oportunidades elementos del mundo real al contexto de las actividades que hagamos. Cuando hagamos, por ejemplo, proyectos, hay que traer problemas del mundo real para que los chicos se involucren. La rigurosidad que habla la definición es que no vamos a bajar la vara para que pase más, sino que vamos a subir la vara y a los chicos o a nuestros estudiantes para que puedan llegar a niveles superiores. Al cambiar los elementos de la experiencia de aula, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder tener experiencias más rigurosas. Y la relevancia es clara. Cuando ya traemos contextos del mundo real al aula, los chicos van a entender las razones por las que están aprendiendo las cosas. Esta es una definición del libro STEM Lessons Essentials, que fue muy bien valorada por ser tan compacta. Sin embargo, a mí me parece insuficiente, pero por como le llamamos la definición de pasillo, este es un buen elemento como definición de pasillo. ¿Cuáles son los pilares de la educación STEM? Y muy importante, quiero que se lleven el concepto anterior de la definición y para que lo puedan entender bien a fondo. Debemos tener una base sólida de una enseñanza-aprendizaje de ciencias, tecnología y matemáticas para todos los estudiantes, no solamente para aquellos que tengan talento en esas áreas. Es para todos porque necesitamos ciudadanos que tengan sólido conocimiento de ciencia, tecnología y matemáticas, y la ingeniería dentro de STEM no va a ser una asignatura nueva. No es que vamos a enseñar ingeniería y vamos a formar ingenieros. No, la ingeniería, más allá que un cuerpo de conocimiento, es la forma de pensar como ingenieros orientado hacia el solucionador de problemas. Entonces, es pensamiento ingenieril. Por eso, la ingenuity que hablan del inglés tiene que ver mucho con ese tema de la solución de problemas. Y la palabra ingeniería viene de esa ingenuidad, llamémoslo así, ingenuidad de poder proponer soluciones para la solución de problemas. ¿Qué se parapeta ahí? 3 elementos importantes. Una nueva experiencia de aula, y aquí se van a dar cuenta ustedes que son elementos de los que ya se viene hablando durante hace muchos años. Vamos a tener una integración de áreas,
pero vamos a tener algo más importante. Vamos a pasar de una pedagogía centrada en el docente a centrada en el estudiante. Y ese es un reto muy grande por sí mismo, pero hay que pasar porque nosotros como docentes ya no tenemos digamos, la única exclusividad del conocimiento. El conocimiento está en múltiples fuentes y quizás si somos muy buenos docentes con tiza y tablero, o plumón y tablero, pues ojalá lo sigamos haciendo bien, pero obviamente ya no somos los dueños exclusivos de la información. Entonces necesitamos pasar a una pedagogía centrada en estudiantes, necesitamos estudiantes activos. Para eso vienen las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, que es una estrategia potente que se puede utilizar para pasar a una educación centrada en el estudiante. Pero también los modelos de indagación en la enseñanza de las ciencias son muy importantes porque ponen de una manera activa al estudiante en el aula. Otro aspecto importante de desarrollar, habilidades del siglo XXI, que ahorita les voy a mencionar, y una orientación hacia la inventiva y la innovación, porque los puestos de trabajo y los nuevos retos profesionales nos van a demandar como ciudadanos que tengamos posibilidades de proponer ideas nuevas para múltiples asuntos. Y el emprendimiento, como ya lo vimos, es una realidad. Es posible emprender, no solo para construir empresa, sino también para emprender proyectos personales o familiares. Entonces, estos tres, digamos, son las columnas más importantes, pero sostienen quizás lo más importante. Formar un ciudadano que se comporte de forma ética y consciente para desempeñarse de forma activa y responsable a nivel global y local. Necesitamos ciudadanos participativos, que se involucren en los problemas de su comunidad. Y no lo van a poder hacer si no tienen todo lo que los está sosteniendo. Conocimientos profundos en las áreas, ese desarrollo de pensamiento ingenieril, una experiencia de aula donde lo ponga activo, habilidades del siglo XXI, ya las vamos a ver, y esa visión de innovación inventiva. Habilidades del siglo XXI, rápidamente, se me está acabando el tiempo. Hay dos marcos de referencia aquí en esta lámina. Hay un anillo exterior, que es quizás el que más nos gusta a nosotros, pero hay un anillo interior que quizás es el más conocido por todos, que es el del P21, del Partnership for 21st Century, que habla de las habilidades que se necesita desarrollar. Yo me las sé como de una mnemotecnia como pensamiento crítico, solución de problemas, investigación, comunicación y colaboración, y creatividad, se me pasaba. Pero nos gusta mucho más otro marco de referencia que montó la National Research Council por allá por el año 2007-2008, que son 5 habilidades que queremos que casan más con este mundo que se está transformando y nos pone en una situación incierta, que son la adaptabilidad, las comunicaciones complejas y las habilidades sociales, la resolución de problemas no rutinarios, ojo, no rutinarios, la autogestión y el autodesarrollo. Esto lo vivimos mucho en pandemia, eso de gestionar cuánto tiempo dedico a mis cosas personales y a las cosas del trabajo y el estudio y el aprendizaje para toda la vida, y el pensamiento sistémico, de cómo entender cómo funciona un sistema. Estas habilidades son las que estamos persiguiendo con la educación STEM. Y el proceso de diseño e ingeniería, que consideramos que es uno de los elementos más interesantes y novedosos dentro de la práctica de aula. El proceso de diseño en ingeniería lo proponemos como un esqueleto que le da estructura a nuestra actividad y especialmente en las actividades más largas, más extensas. El proceso de diseño es la manera de garantizar procesos de pensamiento de los estudiantes que en este momento no los estamos llevando en el aula, no lo estamos logrando, digamos en el promedio de los salones de clase. Tiene 3 fases importantes. El proceso de diseño es cíclico, ¿cierto? Aunque permite devolverse un poco en las fases, en general es un proceso que se podría repetir. Entonces, cuando les presentamos a los chicos un problema, hay que definir el problema, hay que desarrollar soluciones y hay que optimizar la solución. Es ahí donde va más allá que el design thinking, porque se habla de optimizar la solución, que son procesos de pensamiento que complementan muchísimo el aprendizaje.
Y hemos dividido esta disco, llamémoslo así, en varios que son concéntricos, que para cursos de preescolar, por ejemplo, de kinder a grado segundo, puede aplicarse pasos que son los similares a las fases. Tenemos el proceso de 5 pasos, que ya lo voy a detallar, y el proceso de 8 pasos, que quizás es más complejo y más extenso. Pero este de 5 pasos, para que lo tengamos en cuenta, que ya fue probado, que tiene currículo ya desarrollado, especialmente por el Museo de Ciencias de Boston y la gente de Engineering is Elementary. Ellos hicieron toda una investigación del uso del proceso de diseño de ingeniería en aula. Profe Jairo Ingeniero tiene el Botero micrófono se le cerrado. silenció. Sí, pero me lo están cerrando solo. ¿Hasta dónde oyeron? ¿Alcanzaron a ver esta lámina? Sí. Una parte, sí, señor. Vuelvo y digo la parte del proceso de diseño de 5 pasos. El primero es hacer preguntas, son las preguntas que se hacen los estudiantes. Ellos no son las preguntas que uno como docente les hace a los estudiantes para enfrentar un problema, sino es la capacidad que tienen los estudiantes para observar un problema por todos los aspectos posibles y poder preguntarse cosas así sean locas, para empezar a entender todas unas condiciones de un problema. Después viene imaginar, que es la propuesta de las soluciones posibles. Después viene planear, que es convertir esas soluciones de ese mundo abstracto del pensamiento a una cosa tangible, como pueden ser planos, listas de materiales, diseños, o por ejemplo, si son elementos de los entregables que no sean un prototipo, sino sea un documento, una propuesta, así sea abstracto, también poder llevar de ese mundo de las ideas a esas especificaciones de ese documento. La parte de crear, que es probablemente construir. En muchos de los casos haremos prototipado, haremos momentos de lo que han hablado y de lo que se ha hablado de las aulas maker, cuando hay un espacio de creatividad. Pero si se dan cuenta, el aula maker es solo una parte para poder llevarla a estas experiencias de aprendizaje, donde los chicos puedan construir cosas, puedan prototipar y puedan solucionar problemas. Y la última, que es quizás una de las mejores oportunidades para el aprendizaje, es: si mi solución no dio resultado frente al problema planteado, ¿por qué no lo dio? Y es el momento en que ellos pueden profundizar en sus conocimientos y decir: chicos, es que lo que pasa es que este concepto lo entendimos mal por esta y por esta razón. Entonces, replanteen la solución, vámonos por otro lado. Y entonces proponen una nueva solución. En ese aspecto podría pensarse que el proceso de diseño es iterativo. Algo más que trae este elemento del proceso de diseño de ingeniería dentro de la ingeniería es hacerle entender a los chicos que fallar no es un pecado, que fallar no es un fracaso ni una frustración, que fallar es parte del aprendizaje. Entonces, digamos que esto en resumen, se me acabó mi tiempo. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención para esta hora de primeros elementos. Si quieren, pueden escanear el código QR para ir a la página nuestra, www.conastem.org, para que puedan mirar todos los temas que nosotros estamos desarrollando, noticias, el tema de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, si hay preguntas y si hay tiempo de preguntas, pues estoy atento para recibirlas. ¿Habrá preguntas por ahí en el auditorio? El que quiera, bien pueda levantar. Buenos días, profesor Jairo. ¿Sí? La señora Carolina Hidalgo tiene la Profe mano Jairo, ¿su merced nos va a levantada. compartir esta presentación? Sí, claro. Mientras me la piden, porque siempre me pasa lo mismo. Me dicen, la compartí yo sí, pero nunca me la piden. Entonces, si me la piden, yo se las envío con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Veo unas manos levantadas. El señor Edwin Cutiva, profesor. Edwin, ¿puede abrir micrófono? Buenos días, profe Jairo, desde Villavicencio, Institución Educativa Alberto Lleras Camargo. Muchas gracias por la explicación, por la capacitación
presentación. Quisiera preguntar si nos va a compartir la presentación. La presentación con mucho gusto yo se lo envío a mis contactos de UNO y del ministerio, con mucho gusto que se les hacen llegar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tenemos Adicional. la palabra al señor Edwin, que tenía la manito levantada. ¿Edwin está por ahí presente? Lo veo que levantó la mano, pero no ha dicho. Sí. O Bueno, de pronto que nos seguiría, escriba. seguiría la señora María Virginia. María Virginia. No, parece que no. Entonces la señora El Carolina. chat. Buenos Carolina días para Hidalgo. todos. ¿Aló? Pro- ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, Jairo, ¿dónde podemos conseguir los libros? Aquí, en esta página. Si quieres verlo. Perfecto. O si no, espera, voy a devolverme rápidamente hasta aquí la de los libros. Puedes escanear este código y en este código ahí puedes conseguir información. Sí, ya lo hago, gracias. ¿Pero alguna pregunta En el chat, sí señor, con respecto al tema? discúlpeme. En el chat hay una pregunta, dice, ¿de qué manera hacer la integración curricular teniendo en cuenta los lineamientos del MENA? Bueno, que yo sepa, digamos que la integración curricular viene más allá de los lineamientos, de los estándares curriculares y lineamientos generales del ministerio, vienen más de primero hacerlo entre profesores en el colegio, ya les digo cómo, y obviamente de que la institución donde ustedes están les permitan hacer algunas cosas de innovación educativa. Para hacer integración de áreas no se requiere sino 2 profesores que quieren hacer las cosas o un solo profesor, que así sea en primaria o profesora, que está en primaria y quiera involucrar dos objetivos de aprendizaje de diferentes áreas. Entonces, si quiere construir una actividad en educación STEM con un objetivo de aprendizaje de ciencias y otro de matemáticas, bien puede buscar en un contexto del mundo real que ate la posibilidad de que los chicos puedan aprender eso. Entonces, de esa semillita de mi voluntad como profesor de hacer un cambio y mucho más potenciada si tengo con otro colega donde diseñamos una actividad, ahí empezamos a hacer el cambio. Sin embargo, estos profes que cuando se reúnen para hacerlo, es posible que tengan limitaciones de tiempo, que tengan grupos de estudiantes muy grandes, que tengan de pronto dificultades de falta de apoyo de la organización. Pues la idea nuestra es que una transformación no se va a dar si no lo hacemos de abajo para arriba. Los profes se van uniendo y lo van haciendo entre ellos. Ya hay experiencias grandes en el país, ya hay docentes que tienen alguna experiencia sobre el tema y han tenido que superar esas barreras y lo han logrado. Lo que estamos buscando es que a través de estas formaciones, de las políticas de ministerio, podamos empezar a transformar tanto el modelo institucional y el modelo pedagógico, que es algo que propone nuestro nuevo libro. Nuestro nuevo libro propone que si un colegio no se transforma desde lo institucional, en paralelo con lo pedagógico, los profes que quieren hacer innovación educativa lo van a lograr de una manera muy puntual y no van a poder hacer incidencia. Pero digamos que en general, como te digo, es voluntades que hay que lograr iniciales. Este tipo de experiencias no requieren de inversiones tecnológicas gigantes, porque lo primero que hacemos lo hacemos nosotros con nuestras propias herramientas. Claro que entre más herramientas tecnológicas tengamos, mejor, pues se pueden darle más oportunidades a los chicos de ser más precisos, tener algunas experiencias nuevas, etc. ¿Otra pregunta? Sí, la docente Carolina Hidalgo está pidiendo la palabra. Carolina. Carolina. No, Bueno, Carolina. entonces seguiremos con la docente Claudia Montesino. Buenos días. Buenos días. Además de pronto talleres de capacitación en línea o cursos que se puedan realizar. Sí, claro. Pues
Mira, ya de todas maneras ustedes van a tener algún acercamiento con ministerio, pero aquí como ves, estamos nosotros como CONASTEM ofreciendo este curso virtual de introducción a la educación STEM. Y ese es totalmente asincrónico, lo puedes tomar a la velocidad que necesites. Normalmente los profes se toman entre 4 y 6 semanas en tomar el curso. Es certificado y digamos que ha tenido cierta buena recepción por parte de la comunidad educativa. Lo otro que podemos llevar a todos es, para que lo tengan en cuenta, si se acompañan de sus secretarías de educación o si tienen algún grupo de docentes que se reúnan, pueden unir un grupo de por lo menos 25 profes y podemos lograr llevar un taller itinerante a su región. Entonces estamos dispuestos para eso. Un taller itinerante es una formación de un solo día, de 8 a 5 de la tarde, para empezar, para dejarlos ustedes así como con las ganitas de hacer educación STEM. Y nos compartieron el link al inicio de la capacitación, no me di cuenta, o si tienen algún costo, ¿cómo es el proceso? Sí, Gracias. esos tienen costos. Si quieres, espera, yo te animo aquí en el último, pues si quieres escanear este código QR, vas a la página que es conastem.org. No sé si la docente Carolina ya tiene audio para su intervención. Bueno, entonces, Que sí, que sí. que sí. no sé, no, es que no. Por Bueno, acá, pues, Sí, hola, buenos días, con Carolina Hidalgo. Hola, Carolina. Hola, bueno, lo que pasa es que yo soy docente de castellana, ¿cierto? Y yo veo que todo de la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa en Caramanta, yo encuentro que, bueno, aquí en el área de castellana nosotros debemos estar integrados a este modelo. No lo veo allí pues como el lenguaje, también cómo avanza en ayudar como a recuperar a los estudiantes ese imaginario futurista, ese imaginario de lo que viene, de las nuevas, digamos, cambios. Y creo que el lenguaje en castellano, nosotros desde la escritura creativa, desde el cuento, desde las narrativas, estamos involucrando a los estudiantes a ficcionar esas nuevas tecnologías, esos nuevos cambios. Y creo que es muy importante que este modelo conjugue o hable con ese área de castellana, porque la tecnología, la innovación y la ciencia están de parte del lenguaje, los cambios que hay en el lenguaje, cómo lo estamos asumiendo esas nuevas semánticas, ¿cierto? Perfecto, No sé Carolina. si han hecho ese análisis de que, Sí, claro. el área del lenguaje también se ve ahí como integrada. Te voy a dar un ejemplo, ¿me escuchas? Sí, claro. Mira, te voy a dar un ejemplo de actividad para séptimo o para octavo. Es un proyecto, o sea, es aprendizaje basado en proyectos que vamos a hacer con integración de varias áreas. Vamos a integrar ciencias, tecnología, matemáticas y humanidades, especialmente lengua castellana. Vamos a tener a lengua castellana como asignatura líder. El proyecto empieza con una pregunta esencial que dice: ¿cómo sería el discurso de Greta Thunberg, la chica que ha abogado por los cambios de los países sobre el cambio climático? ¿Cómo sería el discurso de Greta Thunberg en su próxima intervención en público en las Naciones Unidas, donde sea? Entonces, el entregable de los chicos sería un discurso escrito en español, en muy buen español, dirigiéndose a los políticos del mundo. ¿Qué tendrían que aprender? Tienen que aprender de ciencias, todo sobre el tema del cambio climático. Tienen que aprender de matemáticas para el manejo de las cifras y las proporciones. Tienen que aprender de temas de las tecnologías que están presentándose en el mundo para la solución de problemas. Tendrían que aprender de una gran cantidad de elementos, pero la asignatura líder podría ser, por ejemplo, lengua castellana. Podría también ser lengua extranjera, que podría pedirse a los estudiantes que fueran muy, muy buenos en el área de inglés, en entregar el discurso ya terminado en inglés.
Pero digamos que lo hagamos en lengua castellana, podríamos tener un discurso de Greta perfectamente para entregárselo a ella en sus manos. Eso implica ver los discursos de Greta, analizar la forma en que ella se dirige al público, etcétera, etcétera. Es solo por darte un ejemplo de cómo podría ser una actividad donde no solo las áreas STEM se unen, sino se integran todas. Ya. ¿Aló? De acuerdo. Listo. Pues, profe, bueno, sí tenemos una última intervención del docente Juan Bustos. Listo, Juan. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo quisiera, digamos, he estado escuchándolo atentamente y pues de verdad valoro mucho y agradezco todos los, digamos, ejemplos que su merced nos ha dado y que a los docentes pues orienta. Me surge una inquietud y es relacionada con el tema de la inteligencia artificial. Ahora mismo hay, digamos, como un auge con ello y pues digamos que hay mucha inquietud por parte de los estudiantes. De hecho, muchos los utilizan para realizar las tareas, para realizar algunas actividades y demás. Entonces yo considero, digamos, muy pertinente también integrar la inteligencia artificial en términos de orientar, ¿cierto? Orientar al uso adecuado de la inteligencia artificial, entendiéndola como un elemento integrador del STEM, del STEM+. Entonces, quisiera dejar esa apreciación y muchas gracias por todo el conocimiento compartido. Bueno, muchísimas gracias a usted. No sé si quisiera que yo comentara algo sobre eso rápidamente. La llegada de la inteligencia artificial nos afecta a todos. Yo ya lo estoy utilizando, el chat GPT lo estoy utilizando a diario en mi trabajo y lo estoy utilizando de la manera en que me ayude a ser mucho más productivo. Sin embargo, a nosotros como docentes nos pone en cuestionamiento la forma como hemos estado haciendo las cosas durante los años y nos implica pensar en cómo vamos a lograr los objetivos de aprendizaje, qué tipo de actividades les vamos a pedir tanto en clase como en casa, y creería que nos ponen a replantearnos una cantidad de cosas. Me parece que un error es obviamente prohibir el uso de estas tecnologías. Creo que nuestra función es más bien orientadora para que se utilicen mejor, y el buen uso de estas tecnologías implica es una estructura de pensamiento que quizás los chicos actualmente no tengan, pero los niños que se están formando desde preescolar en adelante van a tener que ir desarrollando una estructura de pensamiento tan grande y tan sólida que puedan estar adaptándose a estas nuevas tecnologías de la mejor manera. Muchas gracias. Entonces, si estuvo bien, pues espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho. Espero enviarles la presentación y ojalá tengamos durante estos procesos que van a tener con el Ministerio y con el Instituto 1, de pronto algunas otras oportunidades para vernos y aprender más entre todos. Profesor, muchísimas gracias por el espacio que nos acaba de brindar. Bueno, a nuestros maestros, invitarlos a las próximas sesiones de formación que tendremos en relación con el enfoque educativo STEM. Entonces, esperamos allí encontrarnos y claro que sí, profesor, esperamos poder contar con su compañía en otras oportunidades. Que tengan entonces un muy buen día y yo quedo pendiente, profe, de la presentación para poderla distribuir con los maestros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.